Bienvenidos a un capítulo más de Reto 21. Hoy hablaremos de la historia de una instructora de Zumba que encontró su propósito entre el ritmo y el alma. Lady, bienvenida. Hola, muchas gracias. Queremos llevar al oyente al inicio de tu camino, a esa niña que jugaba, que soñaba, que comenzaba a descubrir el mundo. Cuéntanos de dónde eres y cómo fue tu niñez. Yo soy de Bogotá y mi niñez transcurrió entre el juego, las risas, la diversión, y creo que eso fue lo que se me quedó en el alma para tomar la decisión de ser instructora de Zumba. ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo eran tus primeros juegos, tus primeros pasos en la vida? ¿Cómo fueron? Bueno, yo soy parte de una familia cotidiana de la cual hacemos, yo creo que parte muchos, de los papás de clase media, trabajadora, la mamá en la casa pendiente de nosotros y nada, jugando siempre, divirtiéndonos. Ese fue el entorno. Realmente fue saludable, aunque con las dificultades de nuestra generación en el tema de ser criados un poco por papás bastante rígidos. Disciplinados, supongo. Sí, y con una perspectiva de la vida bastante marcada que en cierta forma te genera un poquito de tensión cuando tú vas mirando otras opciones en tu vida, ¿no? ¿Recuerdas si de niña te gustaba bailar? ¿Qué papel jugaba la música en tu vida, en tu barrio, en tu infancia? Sí, claro, yo creo que es algo con lo que nacemos mucho los niños latinoamericanos, y es que desde que estamos en el hospital, desde que nos están dando a luz, el médico está escuchando música. Entonces creo que es algo es algo que nos mueve, la música, el tema del jugar, es parte de la infancia de los niños latinoamericanos. Entonces sí, creo que muchos que somos instructores decimos cuando nacimos, nos gustaba, desde que empezamos a tener uso de razón, nos gustaba la música. Y hago parte también de ese. ¿Y el swing? ¿De dónde sacaste el swing desde chiquita? Bueno, mi familia es de ese tipo de familia colombiana que celebra todo. Entonces de un brindis hacen una parranda. Entonces toda mi familia es súper fiestera, les gusta celebrar todo. Y viene mucho, ¿sabes? De ver a mis tías bailando salsa, las canciones de Fruco y sus tesos. ¿Bailabas con tu tía? Eso, y mi tía la veía como le daban vueltas, y uno allá chiquito decía, yo quiero hacer lo mismo que hace mi tía, qué flow, qué sabor. Entonces creo que viene mucho de la familia. ¿Cómo fue tu adolescencia, Lady? ¿Encontraste tu refugio en el baile durante esta etapa? Mira, en mi adolescencia, cuando ya tú haces conciencia de lo que sucede en tu entorno y de lo que quieres con tu vida, estuvo muy marcada por las indicaciones familiares de un trabajo cotidiano, de tú tienes que empezar a buscar trabajo en una empresa que te dé prestaciones, donde cumplas un horario. Que te dé estabilidad. Sí, que posteriormente te pensiones, y entonces ese es el éxito, según la ideología que tenía mi familia, mi madre en ese entonces. Entonces, en mi adolescencia empecé a vivir esa tensión, porque decía, a mí no me gusta tomarme la vida tan en serio, me gusta más el compartir con la gente, no puedo estar en un sitio tanto tiempo, me gusta estar de aquí para allá. ¿Por qué tendría que estar de 8 a 5 en un lugar, y en qué momento vivo? Entonces empiezan Pero los en algún choques. momento tuviste un trabajo de oficina donde te tocó estar 8 horas sentado. Sabes que Dios es bueno, porque yo le decía a Diosito, no me dejes pasar las pruebas en los bancos, porque cuando antiguamente a los 16 años ya te daban permiso para trabajar en sitios así como muy organizados, ¿no? Entonces mi mamá me empezó a llevar a diferentes bancos, y yo decía, Diosito, que no pase. Efectivamente no pasaba las pruebas psicotécnicas. Una amiga tiempo después me dijo que tenía problemas con la autoridad, es decir, en mi perfil salía que no hacía caso. Okay. Entonces por eso perdía las pruebas, pero no se me dio. Yo trabajé en recreación, luego entré a la universidad y tenía ya, pues digamos que me invitaron a irme de la casa, siempre digo, o sea, si no le gustan las normas, acá váyase. Me fui a vivir al centro de Bogotá, ya toda esta zona bohemia. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 16 años cuando empecé como a sentir que yo no quería. Entré a la universidad a los 16 a estudiar comunicación social. Ok.
y ahí empecé a trabajar vendiendo lo que llamábamos cacharro en el centro. ¿Qué Sí, cacharro? cacharro No sé. era que vendías en los almacenes lo que surtían para las misceláneas, entonces vendía el lápiz mariposa, el reloj 3 tornillos, el perro que hace así, bueno, todo eso para misceláneas. También empecé a estudiar, entonces me tocó pagarme la carrera porque me cortaron los servicios. Luego a los 18 conozco ya el Instituto de Recreación y Deporte en Bogotá, donde empecé a ver mi enfoque, que era trabajar con la comunidad. En realidad, bien. creo lo que te decía, Dios te va abriendo el camino, solo que cuando eres muy joven aún no lo sabes, pero cuando vas siguiendo tu corazón, Dios te va mostrando por dónde. Y lo bueno, Lady, es que tú estuviste, o sea, tuviste esa capacidad también y que muy pocas personas tienen esa, digamos, esa visualización o de saber y sentir qué es lo que te gustaba hacer. Porque muchas veces mucha gente ignora eso, ¿no? Mira, en ese entonces... Para qué es bueno. Pero sabes que ahí venía la dificultad con mi familia, porque como la visión de prosperidad y abundancia era marcada por tener un trabajo de oficina y algo serio, por Estable. así decirlo, como a mí lo que me gustaba allá hacía recreación, era estar con la gente, era la alegría, no lo veía como un talento. Para mi familia era una pérdida de tiempo, eras la oveja negra que se perdió porque no encontró un propósito, ¿sí? Te vemos en una ingeniería, te vemos en algo que sea más serio, entonces para ti, para la familia, ese no era un proyecto de vida, y como era un adolescente, un niño prácticamente, una niña, pues estaba desinformada. Sin embargo, siempre sentí que Dios estaba diciéndote por dónde era el camino, porque pues ahora que ya lo veo desde una perspectiva más madura y por donde tuve que transitar, sé que el llamado era estar aquí ahora. Qué bien. ¿Tu camino fue fácil o te enfrentaste a obstáculos que te hicieron dudar de ti misma? Por ejemplo, lo que nos contabas de irte de tu casa a los 16 años y en Bogotá, que Bogotá no es una ciudad fácil para un adolescente. Sí, a los 18, cumplí 18, en ese entonces uno todavía es muy niño. Sí. Entonces me fui yo le decía a mi madre, sí, tengo otra visión de la vida y si no la podemos compartir, entonces pues acepto el llamado a irme. Y ahí vienen el tema de las carencias, en el tema hasta de no tener con qué comer porque eres adolescente, desordenado, ¿sí? Entonces no tienes la conciencia de que hay que pagar un cuarto, de que hay que pagar una alimentación, entonces empiezas a sentir esa tensión del mundo. Y la verdad me ha pasado que siempre he estado como en un mundo de felicidad, de ilusiones, donde todo es como bonito, todo es fiesta. Entonces cuando te enfrentas con la realidad de tus necesidades básicas, pues pasan cosas desafortunadas como no tener que comer, como estar lleno de deudas, de verle a cada uno, a cada santo una vela, como se dice. Entonces querer salir adelante con tu universidad. También viene mucho de las heridas de tu infancia, ¿no? De querer obtener la aprobación de tu mamá, que tu mamá te diga que sí sirves para algo cuando rompiste con todo el esquema. Entonces querer buscar esa aprobación a mí me llevó a tener muchas dificultades y a estar como siempre alcanzando eso, a que mi mamá dijera, bueno, es exitosa, pero en realidad en ese entonces no encontraba cómo ni para dónde. Ni para dónde ir. Pero digamos que dentro de esa búsqueda, Lady, ¿qué obstáculos así muy fuertes recuerdas que te hayan pasado? Primero el pagar la universidad, porque sí hay algo que me inculcaron mis padres y es que si tú estudiabas te iba a ir bien. Creo que ahí esa fue la mayor enseñanza de mis papás, y es que a pesar de que querían que yo obtuviera algo rígido, me enseñaron a estudiar. Entonces quería terminar mi carrera para poder pagarla. Me endeudé por todo lado, conocí todos los métodos de financiación de la universidad. Y a veces el no tener que comer es difícil. Les contaba, bueno, a otras personas en una entrevista anterior que hasta te ponen la tentación. Me ofrecieron vender drogas porque yo me fui a vender. A ese punto iba. Me fui a ir al centro. Claro, y a ese punto eso te iba a preguntar. O sea, ¿en algún momento te descarriaste? ¿Tuviste una historia así densa? En el IDRD entré a trabajar con comunidad. Entonces sabía que el baile, el movimiento, la recreación, el juego podían hacer, eran
unas herramientas muy buenas para poder sacar incluso a personas de condiciones de vida desfavorables, y eso empezó a ser como el llamado. Yo decía, yo quiero trabajar con la comunidad, me encanta que a partir de esto que hago, que es alegría, que es diversión, pueda ayudar a otros a salir de un entorno oscuro. Sí. Entonces, cuando te ponen la tentación, tú estás dejando un carnet en la universidad para que poder sacar un sándwich para poder comer, y te llega el hombre y te dice, me multiplico, ¿cierto? Si tú vives en el Chorro de Quevedo, allá puedes vender estas drogas, yo te envío los clientes y me multiplico, puedes pagar la universidad y vivir como una reina. Pero yo pensaba en las personas con las que estaba trabajando y yo decía, esto sería una doble moral en el fondo de mi corazón. Claro, porque tú das salud en teoría, y por otra parte, pues eso de pronto te traía alguna disrupción en la cabeza, ¿no? Claro, lo que decía es, yo no puedo estar tratando de ayudar a las personas por un lado y dañando a otras, dañando a jóvenes por otro. Entonces, ahí sentí que Dios estaba contigo, porque dije, no, prefiero aguantar hambre, a pesar de que, mira, yo siempre he dicho, sin entrar en temas religiosos, que la oscuridad te pone la tentación por donde a ti más te duele, que era lo que a mí más me costaba, el tema de aguantar hambre en ese entonces, de estar así pues colgado para pagar el arriendo y demás. Entonces te pone la tentación por donde más, que necesitaba dinero. Pero y aparte también que tú pues tenías mucha actividad física, con todo lo que también cansancio mental, y lo que más necesita el cuerpo es... Claro, entonces, pero ahí, honestamente, ahora que le cuento a mi hija, le digo, me siento orgullosa de lo que estando joven pensé, porque decía, yo no puedo dañar a otras personas por otro lado mientras estoy ayudando a salir a otras de esa vida oscura. Entonces, la verdad, seguí siendo pobre y dije, pero vivo feliz y no tengo mi dignidad oscura. Dignidad. Sí, sabes que es mejor, creo que alimenta más el alma que tengas tu conciencia tranquila y poder dormir en paz y no saber que estás haciendo las cosas mal y que puedes estar lleno de plata, pero que hay algo oscuro detrás tuyo. Creo que eso no te deja dormir en paz y prefiero la paz. Vamos en este segundo bloque. En este segundo bloque queremos explorar, Lady, cómo encontraste la Zumba y cómo se convirtió en parte de tu identidad. Bueno, antes de entrar a Zumba, como ya trabajaba en el IDRD, había tenido la oportunidad de estar con población en estado de vulnerabilidad, y eso te desarrolla como una empatía en cuanto a la importancia del movimiento en el ser humano y los cambios que puede generar el movimiento como tal, desde lo lúdico, desde lo recreativo, desde el baile. En algún momento me llamó la atención, vi los videos de Beto Pérez, que hablábamos ahorita por aquí, que los vendían en los semáforos. Entonces vi particularmente un video de una canción que es de Don Omar, y lo vi muy colorido, muy lleno de felicidad, y yo, este tipo de clase grupal es linda, la gente se ve muy feliz. Y teniendo en cuenta que tú ya antes ya hacías clases grupales, sí, ya con público. Exacto, ya trabajaba también, dictaba clases de rumba, de kickboxing grupal, bueno, otras modalidades del entrenamiento grupal, sino que siempre me quedaba la sensación acerca de las clases como que llegaban a ser un poquito excluyentes, ¿sí? Porque entonces la clase era como diseñada para el que agarrara la coreografía, ¿sí? Y el profesor de repente se desfogaba o uno mismo dictando la clase, la preocupación era como hacer la mejor coreografía, pero tú veías personas que se iban saliendo y en el corazón te quedaba, esa persona se fue, no la cogió, ¿sí? Entonces, cuando veo Zumba y veo también de qué se trata, empiezo a darme cuenta que lo que más era Zumba era incluyente, o sea, lo que menos le importa a Zumba es hacer una construcción coreográfica con muchos matices y demás, sino que lo que quiere Zumba realmente es hacer que baile el que no baile. Entonces, como era tan incluyente, lo relacioné con lo que venía trabajando en el IDRD, que era el trabajo con la comunidad, el movimiento con un fin, y creo que tuvo todo el sentido. Les contaba, cuando me preguntan cómo llegué a Zumba, Zumba no se movía todavía en Colombia mucho, entonces salió un aviso. ¿Ese qué año era? Ese era el año 2013. Habían 2013. muy pocas personas capacitadas, creo que se había entrenado solamente un grupo y algunas personas que se entrenaban fuera del país.
entonces no se conocía mucho Zumba. Beto creó la marca en Miami. En Miami. Beto, que es colombiano, creó la marca en A Miami. ese punto voy, a la primera pregunta. Expliquémosle al público qué es Zumba, quién la creó y qué alcance tiene a nivel nacional y a nivel internacional. Y iniciamos con internacional, ¿no? Porque Zumba se creó en Miami. Retomamos ahí. Zumba es un programa de acondicionamiento físico que busca que la gente haga ejercicio a través del baile con movimientos fáciles de seguir. Esa es como la esencia de Zumba. Entonces, la gente se ejercita, mejora su calidad de vida, pero debe ser fácil, sencillo y divertido. Esa es como la premisa que nos instauró el creador de la marca, que es Beto Pérez, es colombiano. Beto es un Que dentro de todas, Beto es muy famoso. Sí. ¿Por sí. qué? Yo creo que hay muchos colombianos que han triunfado en el mundo porque han hecho cosas increíbles. Pero le mencionaba ahorita a alguien que Beto ha triunfado porque es una persona mansa y humilde de corazón. Es el típico colombiano trabajador que frente a los retos siempre tiene cómo responder, pero sobre todo su humildad y su talento creo que son como las dos grandes pilares que le abrieron puertas en el extranjero, porque tiene un don de gente increíble y creo que esa es la magia de Zumba, que seamos buenas personas, creo que más que seamos buenos instructores, que seamos los mejores bailarines, y por eso retomo siempre mucho el ejemplo, siempre tomo como referencia el ejemplo de Beto. Es que hay que ser sencillos y humildes en nuestro trabajo, que no estamos para lucirnos, para que nos aplaudan, para obtener reconocimiento ni gloria, sino que estamos para cautivar a la gente a través del movimiento y para hacer que las almas se sanen, que la gente mejore sus relaciones, y creo que es algo que tiene Beto adentro, por eso es tan grande. Porque ahorita alguien me preguntaba sobre Beto y le digo, es la persona más sencilla y humilde que he visto, es de lavar y planchar, se habla con todo el mundo, siempre está como muy situado en la labor de Zumba, que es el servicio. ¿Cómo descubriste la Zumba? ¿Fue amor a primera vista? O sea, cuéntanos un poco más que la viste en el semáforo. ¿Fue amor a primera vista o en el proceso te fuiste enamorando aún más? Había visto el video de Don Omar, había visto los CDs que vendían con Beto haciendo sus coreografías, y apareció un aviso en el periódico que decía: ¿te gusta vivir de bailar? ¿Eres el alma de las reuniones? ¿Te gustaría hacer de eso tu forma de vida? Eso es para mí. Les digo, yo sentí el viento de la rosa de Guadalupe, eso es lo que quise toda la vida. Entonces me puse a averiguar con mis compañeros del IDRD, preguntábamos, ve, Zumba, ¿cómo se entrena uno? La verdad no había información. En ese entonces había un host que era el que traía las capacitaciones. Logré dar con esa persona, hice la capacitación aquí en Bogotá, creo que era la segunda capacitación que se hacía aquí en Bogotá, y bueno, además de que conocí unos amigos que aún tengo en el alma, la primer CES que fue Michelle Guti, el que ahora es Jammer de Colombia, que también es un cargo que hay aquí en nuestro país. Bueno, conocí una gente maravillosa, ahí conocí la marca. Un CES que era la persona que hace el cargo que yo tengo ahora, especialista en educación de Zumba para Colombia, de Chile, que se llama Rodrigo Díaz. Nos hizo la primer clase de Zumba, nunca había tomado una clase de Zumba. Okay. E hizo una clase con una felicidad, con un amor, con un don de gente, se le sentía las ganas de conectarnos, que cuando yo lo vi a él, yo ahora hablo con él y le digo, tú me enamoraste. O sea, yo dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, enamorar a la gente bailando. ¿Qué alcance internacional tiene Zumba? O sea, ¿qué países son los que más practican Zumba? Beto creó Zumba en Miami, y de Miami se extendió a todo el mundo. Estamos en 185 países y avalados por la ONU hay 190 países. Wow. Es decir, que tú vas a encontrar gente haciendo Zumba por todo lado. ¿Y cómo hacen las clases? ¿Son en español? ¿Cómo hace para comunicar? Bueno, hay una cosa que el movimiento es una comunicación universal, Sí. Pero para comunicar algún paso... Mira, esa es? es la magia de Zumba. La forma como nosotros enseñamos la clase es a través de la señalización visual. Entonces nuestro cuerpo es el que comunica. Me gusta que llegues a ese punto porque precisamente comunicamos desde nuestro cuerpo, y algo que les enseño en las capacitaciones es que tú sonríes desde el alma y tú comunicas con tu sonrisa.
recientemente pude hacer una gira y estuve en Holanda, en Italia, en Alemania, y no necesité hablar su idioma para hacer amigos Y conectar. para conectarme con las personas. Porque si tienes en el corazón la intención de alegrar a otro y de mejorar su calidad de vida y de aliviarle el alma, tú no necesitas hablar. En tu intención y con tu cuerpo se nota. Estabas Entonces, certificando en Holanda. no, allá hice una gira como instructora, me contrataron para hacer clases allí, que es Ok. también lo que promuevo con los chicos, ¿no? No solamente es dictar clases en tu lugar, es que tú puedes llevar tu talento a diferentes partes del mundo Wow. y conectar. Wow. Bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer varios lugares del mundo haciendo zumba y es algo de lo que mencionas ahora, que no necesitas un idioma, porque Vení, y devolviéndonos un poquito a la primera parte, perdón, pero yo esto lo tengo que preguntar porque Sí. imagínate, tus papás no querían que tú hicieras lo que estás haciendo hoy en día, que es lo que te ha ayudado a conocer muchos países a nivel mundial. Y hoy en día ellos, ¿qué dicen? cuando compré mi apartamento, que fue años después, haciendo zumba y con lágrimas en los ojos, yo decía, esto lo compré bailando y siguiendo Wow. lo que soñaba y resistiéndome a lo que mi familia tenía como instaurado como Y a muchas tentaciones éxito. también. Sí, y a todas las tentaciones que se te ponen por ahí, a desistir, porque llega el momento en el que tú dices, si estoy haciendo lo correcto, de verdad vivir de ser feliz y de hacer feliz a otro es posible y esto me va a dar de qué vivir. Y ahí entendí el verdadero concepto de prosperidad, porque la prosperidad está en vivir de lo que amas y en ser feliz con lo que haces. Y cuando tú haces lo que amas, la provisión que te da Dios es infinita. Y sobre todo cuando lo haces con buena intención. Porque yo te puedo decir, yo te puedo hacer feliz, pero tener la intención de que me aplaudan o de ser visto, de ser reconocido o de tener fama y gloria, y ahí como que muere esa flor. Pero cuando tú realmente estás interesado por las personas, Dios te da una provisión infinita. La verdad lo digo de todo corazón, he resultado en distintas partes del mundo. Un día resulté en Praga, no sabía ni que era otro país, pero yo decía, pero me trajiste aquí Ya me haciendo están algo. dando ganas de aprender zumba. Claro, aquí están todos atrás, capacítense como instructores. Sí, Es lindo. acabamos de salir todos terminando bailando zumba. Entonces cuando tú le pones la intención en el corazón de hacer tu trabajo de verdad por las personas, la provisión es infinita. Entonces realmente volviendo al tema, cuando ya pude comprar un apartamento, que fue como el primer logro, lo que quería, porque soy madre soltera, ¿sí? Ok. Entonces quería darle a mi hija un lugar para vivir, y lo compro con zumba, con lágrimas en los ojos. Llevé a mi madre y le digo, este apartamento se hizo bailando y con lo que yo soñaba en la vida, y mi madre ahí ya me dijo, todo mi respeto, se puede vivir de otra cosa, no solamente De ingeniería. exacto, sí, digamos O que sea, los que tienen dones, que los aprovechen para lo Claro, que es. claro, Porque para cuando tú todos. sientes el don al llamado en tu corazón, tú tienes que seguirlo, porque cuando Dios nos pone eso en el corazón es porque sabe que somos capaces de hacerlo, y te va a abrir abriendo el camino. Entonces, Wow. creo que es también sentir, decía un maestro, que tenemos tres oídos, el derecho, el izquierdo y el corazón, y que a veces solo escuchamos que es el que nos da mucho ruido, pero el del corazón a veces lo silenciamos, y ese es el que tenemos que seguir. Entonces, cuando pude hacer eso, llevar a mi hija a viajes, porque ella me acompañaba a algunas de las giras, Y le encanta, y feliz. sí, es una cosa maravillosa, pues tú dices. Una anécdota así que les haya pasado en otro país. ¿Habla en inglés? Sí, bueno, muchas anécdotas. Algo que recuerdes así muy chistoso. Bueno, precisamente como llegué a Praga, yo fui con el grupo de Rimini, con el grupo de educadores, de Jammers, a la feria que se llama Rimini Wellness. Ok. Y después de eso tuve la oportunidad de hacer algunas clases, como te decía, en Alemania, en Holanda, en Italia, y
había dejado unos días para descansar. Para dije, disfrutar. los 2 últimos días voy a ir a conocer donde la vida me sorprenda. Digamos que no pienso a veces en las cosas, sino que digo donde la vida me sorprenda. Me bajé de la última clase en Dresde, Alemania, y un señor me dice, ¿ya conoces Praga? Y yo no, la verdad estaba como perdida en geografía, creí que seguía siendo en Alemania. Yo sí, inmediatamente compré el pasaje en bus y un Airbnb X, y lo que primero que me salió, me voy para Praga. Cuando llegué allá los escuché hablar más enredado aún. Y no entendí. Y yo decía, hasta que ya pregunté, ¿esto es otro país? Entonces digo, resulté en otro país y no tenía ni idea que estaba en otro país. Los escuché súper enredado, como allá la frontera se puede pasar en... Sí, es muy fácil. Entonces, bueno, como que estar en otro lado, no tener ni idea en dónde. Y les decía yo en historias, no sé cómo llegué acá sin saberme las tablas, dicen por ahí, pero estoy en Praga. Bueno, cositas así con las que la vida te sorprende. Muy bien, muy chévere esto. ¿Recuerdas, Lady, tu primera clase como alumna? ¿Qué fue lo que sentiste cuando fuiste a esa primera clase de capacitación, cuando la encontraste en el periódico? Sí, no había tomado clases de Zumba. Bueno, lo que te dije, me relacionaba con otras clases grupales. Cuando mi CES, mi especialista, el que hace en ese entonces lo que ahora yo hago, me enamoró en esa clase, me sentí amada. Y creo que esa es la clave de una clase grupal, y es que tú te sientas apreciado desde tu instructor. Entonces sentí que era parte de algo, sentí que todos podíamos seguir la coreografía, y ahí fue donde yo dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, porque antes de eso no había tomado clases de Zumba. Mi primer clase fue con él, con Rodrigo Díaz, y recuerdo que eso fue lo que se me quedó en el corazón. Hoy en día, que ya entreno instructores, dije, quiero que la gente sienta en su primer momento en Zumba lo que yo sentí, enamorarlos de tal forma que esto sea lo que quieren hacer siempre. Muy bien. ¿Ya te estás convenciendo? Te invito a la próxima yo creo que ya. Aquí apenas terminemos este podcast, nos vamos a bailar. Registrada, mira, linda, la próxima instructora de Zumba. Lady, ¿en qué momento tuviste ese sentir en el que supiste que no querías solamente bailar, sino compartirlo? O sea, volviendo a esa primera clase, dijiste como que se te iluminó el corazón, el tercer oído, y dijiste, ¿a dónde quiero ir a llevar Zumba? Empecé las clases en el salón comunal de mi barrio. ¿En qué barrio era? Era Castilla, es okay. Castilla. Y poco se conocía en este sector. El único estudio que había aquí en Bogotá, en Colombia, creo era Estudio Sound, de Margarita Bamón, que daba en Hacienda Santa Bárbara. Entonces dije, yo quiero empezar a llevarle esto a la gente. Empecé en el salón comunal, como te digo, madre soltera. Entonces mi hija muy chiquita, jugábamos a repartir volantes debajo de las puertas para que la gente conociera Zumba. Por todo el barrio. Repartí volantes frente a la iglesia, frente al supermercado. Me ponía una bufanda para que nadie supiera que era yo la de los volantes. En la noche me producía, porque nos decían, no, Zumba, tienes que manejar tu imagen. En la noche me producía, y una ¿Las chica... entradas eran gratis? No, la primer clase sí hice una clase de lanzamiento, okay, pero ya después empecé a cobrar, pues las normal. Entradas, claro. Pero lo que me parece bonito es que siempre fue con mi hija, ¿no? Entonces yo le decía, ya vamos a jugar a repartir volantes, y ella repartía conmigo, mami, sí, o sea, chiquitita. Y cuando la gente ya en la noche decía, una chica me entregó un volante, yo, ay, tan querida, y era yo. Sí, la chica, la del volante, sí, muchas gracias. Y se empieza a dar a conocer el tema de Zumba, y se me empezaron a llenar las clases 2 veces a la semana, luego los fines de semana, luego empiezo a ver la posibilidad seguía con el IDRD, estaba con este tema de contratos, que es bastante complicado. De repente hubo una pausa en los contratos, porque ya, bueno, en el IDRD tuve la oportunidad de trabajar en la parte administrativa, okay, pero de repente se me empezaron a llenar los horarios con clases de Zumba. A la gente le empezó a gustar mucho el formato, y dije, voy a montar un estudio, y monté un salón chiquitico donde solo le cabían como 30 personas, todas así a lo Transmilenio, todos amontonados,
Y dentro de esas personas que empezaron a asistir a clase, empezaron a ir personas que también eran muy talentosas, Ajá. bailando y animando. Varias chicas de ahí me decían, Y las "Oye, empezaste a contar. claro, ¿cómo haces esto de Zumba?". Lo empecé a compartir con ellas. Hubo una que una vez me preguntó, oye, ¿a ti qué te gustaría hacer más adelante en Zumba? Y dentro de la lejanía que uno maneja cuando ve a todas las personas que son grandes en algo, le decía yo, a mí me parece lindo este tema de enseñar, de enseñarle a otro cómo hacer esto de Zumba, cómo se fundamenta. Ok. Me parece lindo lo que hizo Mises, estaría chévere. Lo dije solo una vez, pero cómo tú manifiestas algo y después o sea, años después se da, porque solo le dije, me parece lindo el tema de enseñar, estaría súper, y siempre me ha gustado la enseñanza. Años después se dio este tema de ser CES, salió una convocatoria. ¿Cuántos años pasaron en el transcurso de todo este tiempo que estamos hablando? Yo empecé en el 2003 en Zumba y soy especialista en educación desde el 2019. Ok. En el 2019 me dieron esta oportunidad. Antes en Zumba estaba como CES Michelle Guti, que es mi hermana. Ella fue la que abrió caminos. ¿Ella es aquí venezolana? No, Michelle es colombiana. Es colombiana, ok, Sí, ya. ella abrió caminos aquí en Zumba, digamos que ella cogió y aró la tierra para que se empezara a gestar Zumba, pues nuestra primer CES. Después ella se dedicó ya a todo su tema artístico, Ok. y salieron las convocatorias. Y ella la recuerdo mucho porque hay personas, ángeles que Dios pone en tu vida, que a veces te dicen, oye, tú puedes hacerlo cuando tú ni siquiera confías en ti. Hay gente extraordinaria por ahí que no sabe cuánto potencial tiene. Entonces ella me dijo, preséntate. Ya había estudiado comunicación, pero también había estudiado entrenamiento personal y de clases grupales musicalizadas. Me gusta estudiar la cosa. Decía esto cómo hilo una cosa con la otra, pero definitivamente el movimiento tiene que ver todo con la parte comunicativa. Tú afectas la sensibilidad de las personas a través del movimiento y puedes lograr cambios increíbles en su vida. Entonces, alguna vez Michelle y Marcelo, que es su esposo, me decían, tú te preparaste toda la vida para esto. Por eso Claro. te decía que Dios te va abriendo el camino. Entonces ahí empezó el tema de ser la persona que entrena a los instructores aquí en Colombia, y creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, Lady, vamos a hacer una pausa, un paréntesis, y quiero mostrarte unas fotos y que me digas qué sientes al ver estas fotos. Vamos con la primera. Oh. Cuéntanos la situación y qué sientes. Esa foto fue en mi capacitación como instructora. Ese fue en junio del 2013. La primera. Y siento que ahí se abrió el camino a la felicidad. Ahí encontré el propósito y para qué me había pasado todo lo que me pasó. Esa foto la amo porque hay una persona que llegó a traer bendiciones a mi vida y fue Beto. Esto fue en Barcelona y lo amo mucho porque cuando me dieron la oportunidad de estar en esta clase en Barcelona, el vuelo se retrasó, el señor del taxi me perdió, me pasó de todo y yo creí que ya no llegaba a la clase. Me había puesto a llorar en el taxi y cuando no conocía Barcelona, de repente vi unas alas, no es mentira, y dije, bueno, algo bueno va a pasar. El señor me dijo, yo la dejo acá, no conozco el sitio. Cuando entré, Beto me había dado la oportunidad de hacer una canción y justo llegué con la almohada acá del avión y me dice la persona que es su mano derecha, Nancy, súbete rápido que te toca tu canción. Y ya la clase se iba a acabar. Una clase. Y Beto me pega el empujón y me dice, váyase a hacer lo que ya sabe. Y ahí decía, este hombre es un ángel en mi vida. Siempre que está presente me pasa algo bueno, te abre puertas y lo amo con todo mi corazón porque le ha traído a mi familia bendición. Lady, una pregunta, ¿cuánto pasó de la primera foto a esa segunda foto? Esto fue hace 2 años, esto de Barcelona. Hace poquito. Sí, sí. ¿Y en algún momento has pensado o sea, en algún momento en esa trayectoria pensaste como en salirte, en desfallecer? Sí, cuando monté el estudio tenía un conflicto con el padre de mi hija, ya lo solucionábamos, digamos que hay que perdonar.
y el perdón es el mayor regalo que le podemos ofrecer, incluso a quien más nos lastima, porque a veces esa persona también está sufriendo y uno juzga a las personas como malas y creo que, bueno, el mayor regalo es el perdón. Pero en ese entonces no la estaba pasando nada bien, estaba atendiendo mi estudio, temas económicos, mamá soltera, daba todas las clases y me estaba sintiendo muy cansada física, anímicamente, me estaba preguntando si eso tenía sentido. Beto estaba precisamente, por eso te digo que es un ángel, visitando Colombia y había visitado estudios de chicas que habían salido de mi estudio. Alguna vez una chica me dijo, ¿y por qué no ha venido a este? Yo le decía, no, lo que pasa es que este todavía está muy sencillo, mi estudio era muy básico, y yo le decía, todavía no, pero me alegraba cuando visitaba a las otras, que sé que era el momento de su visita. Era, yo siempre he creído que todo es perfecto y que si Dios le da una alegría a alguien es porque le toca, y si no me corresponde a mí, no es mía. Entonces, cuando llegó a mi salón, estaba pasándola mal y él me llegó a una visita de sorpresa, transmitió un live y yo no sabía que él iba a estar. Alguna vez yo le dije, oye, pásate por el sur, que en el sur también ahí estabas en tu peor momento. Estaba pasándola muy mal, tenía un conflicto por todo lado y la verdad estaba pensando en botar la toalla. Y cuando llegó Beto, por eso te digo que Dios te envía las bendiciones en el momento en el que tú menos te lo esperas y cuando te corresponde tu momento. Fue Bueno, como un vamos. angelito, ahí te subió otra vez la energía. Qué bien. Vamos con este videíto. Este fue el año pasado, en Rimini Wellness en Italia. Wow. Sí. ¿Cuánta gente fue aproximadamente a ese evento? Son más o menos 1000 personas. Se presentan las marcas fitness más grandes desde el mundo y a Zumba le dan un stand gigante. Es una cosa apoteósica. Wow. Y lo que más qué me emociona espectacular. es ver personas. Tú ves a la señora, a las abuelitas, amas de casa, todos vestidos de Zumba, felices, nadie les está diciendo tienes que tener este prototipo, te tienes que ver de esta manera, y ese hombre cuando sale Beto, la gente enloquece, o sea, tiene un carisma increíble. El don de gente, ¿no? Sí. Que le llaman. Sí. Lady, pregunta, esto yo lo veo muy fácil. Yo y creo que mucha gente del común lo vemos muy, muy fácil. ¿Eso es así? O sea, como que yo me meto a las clases y ya, y después puedo llegar y dar una clase en Fraga. Sí, algunas personas creen que Zumba es poner música y bailar, precisamente porque está la promesa de fácil, sencillo y divertido. Y algo con lo que abro la capacitación es decirle a la gente que Zumba es para dar felicidad, pero para ser feliz tú tienes que dar unos pasos y generar unos cambios en tu cuerpo, en tu mente, en tu forma de vivir. Entonces, precisamente eso lo trabajamos en la capacitación. Le enseñamos a la gente cómo Zumba afecta desde nuestra biología hasta nuestra psique, hasta nuestra forma de estar en el mundo, y cómo tiene un fundamento técnico, incluso en la estructura de la clase, para que logremos esa felicidad con las personas y lo hagamos bien, cuidando su salud, como lo debe hacer un instructor. O sea, tienen que capacitarse sí, las personas. Tiene que tener fundamento. Me baso en las palabras del doctor Carlos Jaramillo, que dice que a veces nos gusta tapar una gotera con estuco, pero no hay un paso a paso para mirar qué originó esa gotera. Entonces, si yo te prometo ser feliz, tengo que saber cómo darte felicidad, desde hacer que la gente se sienta bien con su cuerpo, que pierda peso, que las personas se sientan bien y se vean bien. Eso mejora la autoestima. Tocaste un punto importante, porque además yo creo que la gente que va hacia allá es gente, bueno, que le gusta bailar, pero sobre todo que va las personas que van por bajar de peso, que tienen, o sea, se sienten de por sí mal ya con ellas mismas. Entonces llegar y tener esa transformación ahí en los escenarios, eso debe ser impresionante. Claro, se trata de tener calidad de vida. Les menciono en las capacitaciones, existen muchos tipos de morfología, los cuerpos son diversos y no buscamos que la gente cumpla un prototipo, sino buscamos que te sientas mejor, que respires mejor, que te muevas mejor, que tu calidad de vida sea algo bonito para ti, y eso es lo que hace a una persona feliz, ¿no? Tú puedes decir, sí, yo soy feliz, pero estarte sintiendo mal, vivir en conflicto. Con Zumba se reduce el cortisol, se segregan los neurotransmisores del placer. Todo eso es lo que le explicamos a los chicos, porque siento que un profesional, tomo estas palabras de mi maestro Edgar Acosta,
no es el que tiene muchos títulos, sino el que sabe lo que está haciendo. Entonces, en una capacitación de Zumba, me gusta que la gente entienda por qué pasa lo que pasa en el cuerpo de la gente, incluso en el del mismo instructor, para que tomen la responsabilidad de entender que estamos con el cuerpo de las personas, que hay que cuidarlas, que hay que diseñar bien el programa, una clase, para que realmente logre el efecto en todos los ámbitos, en la parte de la calidad de vida que estamos buscando. Lady, ¿qué te costó perfeccionar esta técnica de Zumba y encontrar tu estilo propio? O sea, ¿cuánto tiempo te costó? ¿Cómo alcanzaste a tener un estilo propio en Zumba? Yo creo que nosotros no somos producto terminado, sino que a partir de unas cualidades y de unos dones precisamente vamos trabajando, y es por eso digo que es tan importante estudiar. Entonces, por ejemplo, yo venía del área del fitness grupal, que es un poquito esquemático. Entonces, por ejemplo, tuve que empezar a tomar clases de baile. Mi amiga Michelle me llevó a clases de kizomba para que tú soltaras más el cuerpo. Kizomba es un baile hermosísimo que se hizo para sanar a través del baile, juntando tu corazón. Para liberar chakra. Sí. Entonces, empecé a tomar clases. Lo mío era trabajar más la parte del baile. Empecé a tomar clases de distintos temas, seguir estudiando actualizaciones en fisiología, todas las posibilidades que tengo de nutrir el trabajo. Creo que uno nunca es producto terminado, siempre estamos aprendiendo, y cada vez que me encuentro con un compañero, algo que recomiendo mucho es que tomemos clases, pero no para criticar a nuestros compañeros, sino porque siempre hay alguien que tiene algo que enseñarnos, ¿no? Se trata de sentir el alumno. Por eso me gusta también ir a eventos y tomar la clase para pensar como el alumno, qué le llevo, cómo debería mejorar mi señalización, cómo debería mejorar mi puesta en escena para que la gente conecte más. Entonces creo que en ese proceso de perfeccionarnos como instructores va todo, y más como Zumba promueve el baile, te tienes que estar capacitando permanentemente precisamente en temas afines. Entonces creo que es integral, pero el proceso de capacitación es permanente. Ok. Lady, ¿cómo es un día en tu vida como instructora? ¿Qué es lo que no ven? ¿Qué es lo que no ve la gente detrás de cada clase? Bueno, ahí esta pregunta es muy bonita, porque alguien cuando ponía historias viajando decía, pero qué rico, qué sabroso, y hay un detrás de. Por eso también cuando le digo a los chicos, cuando Dios te dé victorias y alegrías a través de lo que haces, recuerda tus sacrificios. Cuando empecé en este tema, que no tenía mucho recurso, me tocaba ir de un lugar a otro a dictar clases, y siempre recuerdo que a mi hijita chiquita la dejaba dormida en un cartoncito. Las señoras de mi estudio se acuerdan que la dejaba dormida en un cartoncito debajo de la recepción, y mi hija aprendió a dormir con ruido. Y cuando ya la llevaba a Venecia con Zumba, le decía, hija, nos vamos a disfrutar esta alegría, porque la pasamos duro, porque a veces no tenía con quién dejarte cuidando. Eso es fuerte lo que estás contando. Claro, porque ser madre soltera es una cosa, es pesadísimo. Entonces, el tema de pegarte las madrugadas, por ejemplo, en esto de ser CES antes nos daban unas cajitas. Claro que viajas por todo lado, pero la maleta pesa, pero el preparar tus clases requiere tiempo. El prepararte como instructor, sí, le digo mucho a los chicos, sacar 2 horas diarias para volverte muy bueno señalizando. La disciplina. Claro, tomé una frase del entrenador de Michael Jordan que decía, si quieres ser el mejor en público, trabaja mucho en privado. O sea que el hombre cuando hacía sus cestas no era porque le salieran de la nada, es porque estaba trabajando, preparando, capacitándose. Eso es algo a lo que me dedico. Siento que a veces perdemos mucho tiempo en cosas banales, cuando podemos usar tiempo valioso en perfeccionarnos desde lo que necesitemos trabajar y potencializar, porque definitivamente todos tenemos unos dones. Si lo sabemos trabajar, nos va a ir muy bien. Y el punto también está en encontrar desde muy temprano esos dones, ¿no? Sí. Porque yo creo que uno se ahorraría un montón de tiempo donde uno desde temprano encontrara esos dones, identificarlos. Claro. No encontrarlos, identificarlos. Este es un mensaje incluso también para los padres. Si tu hijo muestra un don, si tu hijo tiene algo en el corazón,
empieza a buscar cómo lo puedes enfocar, porque a veces un padre puede regar la semillita y hacer que florezca, o puede hacer una persona triste diciéndole que eso no es lo que tiene que hacer y que tiene que hacer lo que al papá o a la mamá le gusta. Entonces creo que todo tiene que ver también con lo que hablábamos ahorita, escuchar el corazón, para qué eres bueno, ¿sí? Y si potencializas eso, vas a tener una provisión para siempre. Cuéntanos en esos momentos en los que sientes que estás pasando un mal día, como todos, y cómo haces para cambiar esa energía antes de subir a un escenario. Cuando tienes que presentarte, tienes que tener toda la energía, ¿cómo haces para transformar esos días que obviamente todos pasamos por días fuertes? ¿Tienes alguna técnica? Háblanos un poquito sobre eso. Pienso en el propósito, porque en este trabajo como instructor tu cuerpo se te cansa, tu ánimo también. A veces decía el doctor Mario Alonso Puig, somos el sanador herido. También tenemos heridas, también tenemos dolores, y algo en lo que uno tiene que trabajar es en aprender a superarlos y entender que las personas no son responsables de nuestras tristezas. Entonces, cuando está uno como cansado, como agotado, recuerdo que me trajo aquí, recuerdo que mi don está dado al servicio de las personas, que esas personas vienen buscando algo de mí, y que tengo que responder a ellas. A veces tenemos que ser un poco actores en el buen sentido. Si nosotros vendemos alegría, algo que le digo a los chicos es: no podemos llegar más tristes que el alumno a soltarle a la gente nuestros dolores, sino que recordar qué nos trajo acá. Claro. Y también tomo algo de unos tratados budistas sobre la felicidad, que dicen que cuando tú pierdes el entusiasmo es porque te has dejado llevar por la pereza y por la falta de autoestima, y porque estás perdiendo el propósito de hacia dónde vas. Y también yo veía, con respecto a lo que hablas, que porque has dejado de aprender. Ajá. ¿Sabes qué? Esto es como una relación amorosa. Decía un poeta que al amor hay que darle de beber en cada esquina. Entonces, si tú estás todos los días mirando qué coreografías nuevas haces, cómo te enamoras de tu trabajo, pues tú vas a tener algo nuevo que ofrecer. Pero si estoy haciendo siempre lo mismo, si me ubico en una zona de confort donde no soy creativo y lo hago porque sí, eso no fluye. Tony Robbins, yo creo que lo has escuchado. Sí. Él dice: antes de salir a dar mis charlas, digo, yo soy uno con Dios, y con Dios voy a hacer que toda esa gente mueva sus corazones. Y yo tomo esa frase. No me concentro en el show, en que si me van a aplaudir, sino digo, yo soy uno con Dios para hacer que esta gente mejore su movilidad, su locomoción, que esta gente logre reducir medidas porque es bueno para su salud, que estas personas logren tener una mejor forma de pensar, reduzcan los niveles de cortisol. Entonces, cuando tú te conectas con la fuente, tienes una provisión infinita, incluso de energía. Es hermoso, es cierto. ¿Alguna historia personal, Lady, que nos quieras contar de algún alumno que hayas tenido que su historia te haya tocado profundamente? Creo que hay muchas. ¿Una que recuerdes en especial? Una particularmente de una señora que es líder de ventas de productos de belleza, pero dice que su principal enemigo es el espejo. Entonces es divina, es preciosa, y entró a Zumba, y algún día Zumba va más allá, ¿no? Tú terminas una clase y empiezas averiguando la vida de todos. Y de repente a mí me gusta, cuando termino las clases, darles un mensaje, lo que Dios pone en tu corazón, y siento que eso toca a las personas. Y la señora me decía: yo trabajo en una empresa que vende productos de belleza, pero a mí no me gusta ser vista porque me siento fea, decía la señora. Entonces decía: pero motivo a otras mujeres a verse lindas. Entonces empezamos a indagar sobre sus heridas, y ella me decía: pero cada vez que tú nos haces agradecer por estar acá, esa alegría que recibo en una clase de Zumba, el que favorezca mi autoestima, me ha ido haciendo que yo me quite como ese velo, y que me guste verme bailando en el espejo, porque creí que no podía hacerlo. Wow, entonces creo que en el tema de la autoestima tiene un impacto increíble. Y otra historia que quiero comentarla acá: una alumna que ella dice que su iglesia es Zumba, y su hermano estaba estaba muy mal de salud porque le tenían que hacer un trasplante de riñón y no encontraban el donador. Y mi alumna se ofreció para darle su riñón a su hermano.
y desde allá nos escribió, me hicieron los exámenes, el hermano está en Estados Unidos, estaba muy mal y ella él me dice, el doctor me dijo, tienes un riñón de una persona de 20 años. Wow. Y ella le dijo, de todos los años que llevas haciendo Zumba. Es gracias a Zumba, porque ella ya tiene creo que 52, dice, es gracias a Zumba, y mandaba el mensajito, estoy muy agradecida con lo que ha pasado en mi cuerpo, porque sé que puedo vivir con un riñón y lo voy a seguir manteniendo mi salud con Zumba. Y el hermano decía, recibí un riñón zumbero, ahora va a resultar bailando. Entonces transformó una familia, un pequeño acto, transformó una familia entera, y todo viene de Zumba también. Y en todas estas, Lady, un dato random que yo quiero saber, ¿cuántas calorías se pierde en una clase de Zumba? ¿Cuánto dura una clase de Zumba y cuántas calorías se pierden? Por lo general una clase de Zumba dura 1 hora, pero depende también la intensidad que le coloque el usuario. Vamos de 400 incluso hasta 1000 calorías. Okay. ¿Sí? En términos de quemar caloría, que realmente lo que hacemos es oxidar, ¿no? Pero sí, pero el gasto calórico es increíble. Pero la magia de Zumba es que nosotros le incluimos no solo el trabajo de cardio, sino también la parte anaeróbica, la parte de fuerza. Entonces tú vas a ver el instructor medio exagerado, ¿sí? Es lo que llamamos el rango óptimo de movimiento. Okay. ¿Sí? Y estamos haciendo también variaciones fitness dentro del baile. Y estructuramos la clase, eso es lo que enseñamos en las capacitaciones, de tal forma que la gente no acostumbre su cuerpo. Entonces cuando el cuerpo no se acostumbra, recibe diferentes estímulos en términos de ritmo, velocidad, etcétera, etcétera. Okay. Hace que actives del sistema nervioso central, y eso hace que tú consumas muchas más calorías de una sesión normal de ejercicios. Volviendo al tema, como te estás divirtiendo, tú estás, por ejemplo, haciendo una sentadilla lateral en un paso que se llama destroza, pero les digo a la gente, como estás pasándola bueno y te estás divirtiendo, la señora está hasta el piso, pero no sabe que está haciendo una sentadilla. Claro. Nosotros como instructores que diseñamos la clase, sí. Wow, qué bueno eso. Capacítate con nosotros. Tengo que capacitarme. ¿Qué significa para ti, Lady? Y bueno, ¿qué ha significado Zumba? Más de lo que nos has contado, como un resumen de lo que significa estar en la carrera en tu carrera. O sea, ¿qué significa todos estos años de trayectoria? ¿Qué significan para ti? Siento que cuando estaba buscando cuál era mi propósito en la vida, sabía que era servir y alegrar a las personas. No encontraba cómo. Y creo que Zumba fue el camino por el cual lo hago yo y logro enseñarle a otras personas a lograr lo mismo en otro ser humano. Siento que eso es una cadena, una película que se llama Cadena de Favores. Siento que tú multiplicas eso con más personas. Entonces para mí Zumba es un proyecto de vida, es un sueño cumplido. Es ver mis ganas de alegrar, de pasarla feliz, materializado en algo que me da de comer, que mantiene a mi familia y que es absolutamente una bendición. Ya para finalizar, Lady, danos un mensaje más de los que todos nos has dado. Para una persona que se sienta perdida, ¿qué le dirías con toda la transformación personal que nos has contado? Si hay alguien que la está pasando mal, que esté tocando fondo, siento que todo momento oscuro incluso puede ser una oportunidad de encontrar una gran luz. Y si yo voy a mi fuente, como la quieras llamar, para mí es Dios, y le digo, ¿qué es lo que tienes para mí? Te aseguro que te va a mostrar por dónde. Puede que sea Zumba un programa fitness, pero estamos hablando precisamente mucho de esa fuente. Y digo que si no te encuentras, que si no te hallas, solo tienes que silenciar el ruido, porque puedes estar distraído con el mundo. Y el mundo nos ofrece muchas distracciones que no nos dejan encontrar para qué servimos ni qué es lo que nos va a dar paz y felicidad. Pero cuando tú logras escuchar este tercer corazón, tú sabes para dónde tienes que ir, y a veces la vida misma nos va a dejar sin nada para que llenemos de cosas nuevas. ¿Sí? Bíblicamente dicen por ahí, si quieres que la bota de vino conserve un buen vino, tienes que cambiarla, no puedes tenerla vieja, porque si echas el vino en una bota vieja se va a estallar, pero el buen vino se conserva en una bota nueva. Así que si estás pasando por un buen momento, pues es una gran oportunidad para volver a empezar. A veces empezar sin nada es el mejor momento, es el mejor momento. De acuerdo. Si tu vida fuera una coreografía, Lady, ¿qué ritmo tendría hoy? Yo creo que sería crossover.
Porque hay ritmo, el rápido, el suave, el que te pone feliz, el que te pone sentimental, y esa es la vida, somos matices, no somos solo alegría, no somos solo tristeza, se trata de estar en equilibrio con todo, ¿no? Pero Hasta la hoy en música- este momento espiritual que hemos tenido trascendental, hoy aprendimos que Zumba no es solo mover el cuerpo, sino también mover el alma, que detrás de cada instructora hay una historia de lucha, de pasión y de muchas caídas, de fuerza, pero sobre todo de mucho amor, que cuando se baila con el corazón se transforma el mundo entero. Gracias, Lady, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Dianita. Muy amables, gracias a todos y nos vemos en una clase de Zumba. ¿Qué tal, familia? Aquí Lady Pastor, especialista en educación de Zumba para Colombia. Me acompaña hoy Daniela, instructora, miembro SIN de Tabio, Cundinamarca, y hoy queremos que vivas la experiencia de Zumba desde tu casa. Así que recomendaciones, revisa que el espacio sea adecuado, ten a la mano hidratación, toallita, y el requisito número 1 es no dejar de sonreír. Pasa algo si te equivocas, nada. Con nuestro cuerpo y nuestra señalización te vamos a dar todas las indicaciones y disfruta de tu clase con música exclusiva de Zumba para ti. Destiny
trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. 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 Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me happy. Don't worry. Be happy. Hey, I'll give you my phone number. Let's run it down.